Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un caso que, bueno, lleva décadas fascinando y horrorizando a partes iguales. El asesinato de Elizabeth Short, más conocida, claro, como la Dalia Negra. Un nombre que ya de por sí impone, ¿verdad? Totalmente. Y para analizarlo, tenemos extractos de un texto, La Dalia Negra, Anatomía de un monstruo. Es interesante porque mezcla la visión como de un detective de la época con un análisis más posterior. Sí, le da una perspectiva curiosa. Nuestra idea es, pues, desgranar los hechos, la brutalidad, que es mucha, y el misterio que sigue ahí, ¿no? Usando como base lo que nos cuenta esta fuente. Aviso, los detalles son duros. Sí, conviene estar preparado. Nos vamos a Los Ángeles, enero de 1947. Una ciudad que vendía sueños, Hollywood y todo eso, pero que escondía, bueno, pesadillas muy reales, como esta. Claro. El hallazgo del cuerpo de Elizabeth Short fue, un mazazo para esa imagen idealizada. Y lo interesante, que creo que la fuente lo capta bien, es cómo el caso enseguida se convirtió en algo más. Más que un asesinato. Sí, exacto. Se volvió un circo mediático, un símbolo oscuro que, vamos, perdura hasta hoy. Esa mezcla de violencia y misterio sin resolver engancha. De una forma macabra, claro. Ese contexto es fundamental, sí. La fachada y lo que había detrás. Y esa pesadilla se hizo real de una forma espeluznante. La mañana del 15 de enero del 47. El texto nos sitúa en un solar, un descampado en Leimer Park. Una zona residencial, sí. Una vecina pasea, ve algo entre la hierba y piensa, bueno, lo típico, un maniquí roto, abandonado. Algo hasta lógico al principio, ¿no? Pero claro, la realidad era otra cosa, mucho peor. La descripción que da el texto, poniéndose en la piel de ese detective ficticio, Carrillo, es demoledora. Se acerca y ve que no es plástico, es carne. El cuerpo de una mujer, pero partido. Seccionado limpiamente por la cintura. Exacto. Y las dos partes, dice la narración, separadas como un pie, unos 30 centímetros. Sí, y desde el minuto 1 hay cosas que mosquean a los investigadores. La piel, por ejemplo. La describen como mármol, blanquísima, sin sangre. Eso es raro en una escena así. Muy raro. Indica que la desangraron por completo en otro sitio. Y no solo eso, la lavaron a conciencia. No había sangre ni en el cuerpo ni alrededor. El lavado fue metódico y en otro lugar. Además, la fuente insiste mucho a través del detective en que el cuerpo no estaba tirado de cualquier manera. Estaba posado. Colocado. Con intención. Eso. Como una puesta en escena deliberada casi. Grotesca pero deliberada. Sugiere ya una planificación, ¿no? Una especie de presentación. Y luego, claro, el rostro. Quizá lo más icónico y perturbador. Le habían hecho la llamada sonrisa de Glasgow. Madre mía. Cortes profundos desde las comisuras de los labios hacia las orejas. Una mueca horrible, fija. Y además, marcas de haber estado atada en muñecas y tobillos. Y trozos de carne quitados de los muslos. Con precisión. La identificación, por lo que cuenta el texto, fue relativamente rápida. Elizabeth Short, 22 años, de Massachusetts. Había venido a California como tantas chicas, buscando, bueno, triunfar en Hollywood. Una historia muy común en la época. El análisis posterior del texto dice que tenía una vida un poco nómada, muchas relaciones, pero como superficiales. Y el apodo, la Dalia Negra, que la hizo tristemente famosa, se lo puso la prensa después de muerta. Parte ya de la leyenda. Claro, se mezcla todo. El apodo acabó siendo más conocido que la persona real, vamos. Lo que sugieren estos primeros hallazgos y el análisis del texto lo subraya es una planificación muy metódica y un sadismo que va más allá de un impulso. No parece un crimen pasional normal, digamos. No, ni un robo que sale mal. Hay una intención muy clara de mutilar, de exhibir, de dejar una marca imborrable. ¿Y la autopsia? La autopsia confirmó y amplió ese horror planificado. El análisis forense que recoge el texto es clave aquí. Resulta que el corte por la mitad, que es lo más llamativo visualmente, Se hizo después de muerta, post-mortem. No fue eso lo que la mató. o sea, que primero la mataron y luego... Exacto. La causa de la muerte, según la autopsia, fue una hemorragia cerebral. Golpes muy fuertes en la cabeza, mientras aún estaba viva. ¡Qué horror! Y además, las fracturas en muñecas y tobillos sugieren tortura, probablemente durante días. Pudo estar atada, quizá colgada.
sometida a una tensión brutal durante mucho tiempo. Entonces hablamos de tortura, luego asesinato, y después la mutilación. Y sobre esa mutilación, la precisión del corte. Es algo que el análisis menciona una y otra vez. La hemicorporectomía, sí. La división del cuerpo. Se hizo con una habilidad casi quirúrgica. Entre la segunda y tercera vértebra lumbar, sin tocar hueso. Eso apunta, vamos, casi seguro, a alguien con conocimientos. O médicos de cirugía o como mínimo de anatomía. O un carnicero muy, muy preciso. Es que esa mezcla es lo que descoloca, ¿no? Totalmente. Esa dualidad es lo fascinante, si se puede usar esa palabra aquí. La violencia más sádica y extrema, pero combinada con una precisión fría, casi clínica. Y encima lo que decías antes, desangrada, lavada. Sí, la fuente menciona que quizá usaron gasolina. Eso eliminaría casi cualquier rastro biológico o huellas. Es un esfuerzo brutal por borrar pistas y a la vez por preparar el cuerpo para esa exposición pública. El texto detalla más mutilaciones, espeluznantes, evisceración parcial. Quitaron los intestinos, los limpiaron y los pusieron ordenaditos debajo de las nalgas. Sí, es macabro. Quitaron trozos de muslo, un pecho, incluso un tatuaje que tenía, una rosa en el muslo. Lo quitaron limpiamente. Y hay una hipótesis que el texto recoge como una posibilidad escalofriante. ¿Cuál? Que ese trozo de piel con el tatuaje lo introdujeran en su vagina. ¡Madre mía! La palabra que lo resume todo y el análisis insiste en ella es deshumanización. Convertir a la víctima en un objeto, en lo que el texto llama un rompecabezas grotesco. No era solo matar. No, era desmontar, aniquilar su identidad, su humanidad, y transformarla en ese espectáculo de horror. Y en un espectáculo se convirtió desde luego. El caso fue una bomba en los medios de Los Ángeles. La prensa amarilla, sobre todo el Examiner y el Herald Express, que estaban a la greña, En plena guerra de tiradas. se lanzaron a publicar cada detalle morboso, muchas veces sin confirmar ni nada. La ciudad de los sueños de repente tenía un monstruo real, y la Dalia Negra se convirtió en una obsesión en todo el país. Un escenario del que el asesino, fíjate, pareció querer formar parte. El 23 de enero, poco más de una semana después de encontrar el cuerpo, contacta con el Examiner. ¿Cómo? Dentro, cosas de Elizabeth Short, su tarjeta de la Seguridad Social, certificado de nacimiento, fotos, una agenda. Y atención al detalle, todo limpiado con gasolina. Como el cuerpo, borrando huellas. Exacto. El mismo método. Y ese paquete venía con una nota, ¿verdad? La típica hecha con letras recortadas de revistas. Esa misma. Una nota muy corta que decía: aquí están las pertenencias de la Dalia. Seguirá una carta. ¿Y cumplió? Y cumplió. Siguieron más cartas, en tono de burla, desafiando a la policía. Incluso en una llegó a decir que se entregaría, cosa que, claro, nunca hizo. Estaba jugando. Totalmente. Encaja con un perfil muy narcisista, ¿no? Alguien que disfruta con el pánico que ha creado, jugando al gato y al ratón con la policía y los medios. Mientras tanto, la investigación policial era un caos. La agenda de Short tenía docenas de nombres de hombres, militares, gente que conoció brevemente. La policía, claro, se vio desbordada intentando localizar e interrogar a toda esa gente. El análisis del texto señala esa paradoja. Conocía a muchísima gente, pero nadie parecía conocerla a ella en profundidad. Era esquiva. Ya eso se sumó otro problema, las confesiones falsas. Cela. Más de 60 personas se autoinculparon. La mayoría hombres. Imagínate el lío. Todos buscando sus 15 minutos de fama, supongo. O con problemas mentales, quién sabe, pero imagínate la cantidad de recursos y tiempo policial que se perdió investigando a toda esta gente. Un desastre para la investigación real. Se investigó a los sospechosos más lógicos al principio. Robert Red Manley, un vendedor casado. Fue el último que la vio viva unos días antes. Pero lo interrogaron a fondo y lo descartaron. Sí, su coartada parecía sólida. También miraron a un tal Mark Hansen, dueño de un teatro donde ella se había quedado alguna vez. Pero tampoco, nada concluyente. Y aquí es donde la historia da un giro. Bueno, años más tarde. Emerge la teoría que muchos consideran la más sólida, aunque siga siendo una teoría. Y desde luego la más inquietante, tal como la desarrolla el material que tenemos. ¿Te refieres a la del doctor? Exacto. La posible implicación del doctor George Hodel.
Y lo más increíble es que quien tira de ese hilo es su propio hijo, Steve Hodel, Que además era policía, ¿no? detective de homicidios del LAPD, sí, del mismo departamento. Dedicó años, décadas, a investigar a su padre después de muerto. Una historia tremenda. A ver, ¿qué pruebas o indicios contra Hodel presenta este análisis? Porque no era un médico cualquiera. No, no. Le atribuían un coeficiente intelectual altísimo, de genio, 186. Era un cirujano conocido, con prestigio, lo que le daría, claro, la habilidad técnica para hacer ese corte tan preciso. La hemicorporectomía. Eso es. Y según la investigación de su hijo, que recoge la fuente, tenía un historial chungo. Sadismo sexual, comportamientos muy oscuros. Ya había tenido problemas. Vale, perfil inquietante. ¿Algo más? Pues sí, conexiones un poco particulares. George Hodel se movía en los círculos surrealistas de Los Ángeles. Era amigo de Man Gray, el fotógrafo famoso. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, el análisis sugiere que Steve Hodel vio conexiones entre la forma en que se mutiló y se presentó el cuerpo de Elizabeth Short y ciertos temas de fragmentación y violencia en el arte surrealista. Como si el crimen fuera una especie de obra macabra. No es una prueba, claro, pero le da una capa más a la posible motivación. Suena rebuscado, pero... Es inquietante, sí. Y luego está lo de las fotos, ¿no? Eso sí que es fuerte. Uf, sí. Steve Hodel, revisando cosas de su padre ya fallecido, encuentra un álbum de fotos privado. Y dentro, 2 fotos de una mujer, pero muy oscuro, piel pálida. Y Steve Hodel está convencidísimo de que es Elizabeth Short. Antes de morir, claro. ¿Y se pudo confirmar? Bueno, es su palabra y su interpretación, pero él estaba seguro. Y la investigación de Steve Hodel no paró ahí. Décadas después del crimen, llevó perros entrenados para buscar restos humanos a la casa donde vivía su padre en 1947. La Southern House, esa mansión tan rara con estilo maya. Esa misma. Pues según se cuenta, los perros marcaron varias veces olor a descomposición humana en el sótano, justo donde el doctor tenía una consulta privada y donde, según su hijo, pudo haber ocurrido todo. Entonces, la teoría que arma el hijo, basada en todos estos indicios que detalla la fuente, ¿cuál es? Durante días en ese sótano, la mató, usó su habilidad de cirujano para diseccionarla con esa precisión, limpió todo y luego colocó el cuerpo en Leimer Park. No solo para deshacerse de él, sino casi como una instalación artística, macabra, una expresión de su sadismo, quizá influida por esas conexiones surrealistas. Es una teoría que encaja muchas piezas raras del caso, la verdad. La cirugía, el sadismo, la limpieza, esa conexión con el arte. Sí, es muy potente por eso. Pero, y esto es súper importante, el propio texto lo deja claro, a pesar de todos los indicios que reunió su hijo, George Hodel nunca fue acusado formalmente por el asesinato de la Dalia Negra. Nunca. Nunca. De hecho, se largó de Estados Unidos en 1949, justo cuando la policía empezaba a investigarle por otro asunto feo, un caso de incesto. Se fue a Asia y allí murió años después. Se fue de rositas, vamos. Así que oficialmente el caso sigue abierto, sin resolver. Exacto. Sigue siendo el crimen no resuelto más famoso de Los Ángeles y uno de los más depravados y desconcertantes del mundo, seguramente. Lo que lo hace tan aterrador no es solo la brutalidad física, que ya es... Extrema. Sí, es esa mezcla de crueldad calculada, de deshumanización total y la frustración de saber que el culpable, fuera Hodel o quien fuera, se salió con la suya, se esfumó. Totalmente. El asesino no solo le quitó la vida a Elizabeth Short. Como dice bien el análisis, le quitó también su identidad. La convirtió en ese ícono del terror, la Dalia Negra. Nadie se acuerda de la chica que quería ser actriz. No, todos conocen a la víctima del crimen horrible. Y esa sonrisa de Glasgow, esa mueca tallada en su cara, es como la última burla del monstruo. Un monstruo que presentó su obra maestra de horror y desapareció. Y como no hay cierre, pues el caso sigue ahí, alimentando la fascinación y el miedo. Hemos repasado los detalles más espeluznantes de un caso que, mira que han pasado años, y sigue lleno de preguntas. Esa precisión casi clínica, la limpieza metódica, las burlas a la policía, todo apunta a una mente, aterradoramente organizada, lúcida en su crueldad, muy perturbada. Cuesta trabajo asimilar ese nivel de maldad.
Y aunque la teoría sobre Hudel, bueno, ofrece una explicación coherente, que parece atar muchos cabos, el caso sigue abierto. Quizá la pregunta que nos deja este análisis, más allá de quién fue exactamente, es una reflexión más profunda ¿Sobre qué? sobre la naturaleza de esa maldad. No solo quién pudo hacer algo así, sino cómo es posible que exista ese nivel de sadismo tan calculado, tan metódico. ¿Qué nos dice eso sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de una fachada de normalidad, de respetabilidad, o incluso de brillantez intelectual, como en el caso de Hodel? Y pensando en ese Los Ángeles de la posguerra, ¿qué otros secretos terribles guardaría aquella ciudad de luces y sombras?